Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Le damos la bienvenida a aquellos que están conectados a través de internet. Dios les bendiga mucho. Es un gusto para nosotros saber de ustedes. Gracias por conectarse. Gracias por esos mensajitos que nos extienden a diario. Y les pido también a ustedes que, ¿por qué no allí Biblia en mano? Gloria a Dios. ¿Sí? Biblia en mano. Hay muchos hermanos que están allí en sus hogares, Biblia en mano, y comparten con nosotros estas reuniones preciosas que buscando al Señor cada día, Él se manifiesta en medio nuestro, ¿verdad? Vamos al Salmo 100. Gloria a Dios. Salmo 100. Yo tengo abierta mi Biblia, Nueva Traducción Viviente, en este día. Y nos vamos juntos, gloria a Dios, al Salmo 100. Dice, clamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo. ¿Cuántos dicen amén? Le pertenecemos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Y escuchen esto. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. A partir del versículo 4, por favor, vamos a detenernos un instante aquí. Y aquí dice, entren por sus puertas. Fíjense qué maravilloso esto, ¿no? Porque habla en plural, puertas, ¿no? Y la puerta en la Biblia puede tener distintos significados, orientados por la guía de su Santo Espíritu, obviamente, pero uno de ellos, que es el que yo quisiera poner el acento hoy, justamente, es una puerta como, ¿no? Nosotros pasamos por una puerta, pasamos de un lugar a otro, ¿verdad? Cruzamos el umbral de la puerta de un lugar hacia otro, ¿verdad? Ese es el sentido de lo que estamos diciendo hoy. Es como si estuviéramos hoy comprendiendo lo que yo creo que el Espíritu Santo nos quiere hacer comprender, que cuando nos dice pasen por sus puertas, nos está diciendo atraviesen distintos períodos, distintas etapas, momentos de transición son la puerta. La puerta se abre para pasar de un lugar a otro, de un ambiente a otro. Y hay una etapa y un tiempo de transición mientras atravesamos esa puerta. Y fíjense que esto es maravilloso. Yo recuerdo en mis comienzos con el Señor, la primera vez que escuché esa palabra maravillosa, ¿no? Que dijo mi pastor, él dijo, la obra que Dios comenzó en tu vida, Él la va a culminar. Obviamente que eso es una palabra que hemos recibido muchos de nosotros y estamos convencidos que viene de parte del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos coinciden conmigo en eso? Ha comenzado una obra en cada uno de nosotros y el Señor las irá perfeccionando esa obra hasta culminar esa obra. Yo recuerdo que en aquel entonces, ¿no? En aquel entonces yo estaba atravesando una situación X, como tal vez muchos de nosotros, y asocié la obra del Señor únicamente a esa etapa que yo estaba viviendo y que obviamente me hubiese gustado cuanto antes dejarla atrás, ¿verdad? Ahora, resulta que con el correr del tiempo yo pude notar a través de nuestro caminar en el Señor que la obra continúa conforme al propósito que Él tiene. Se van cerrando etapas, hay etapas de transición, hay puertas, ¿no? Hay distintos periodos, distintos procesos, muchas veces les llamamos, pues cabe también la palabra, en donde de repente, bueno, la situación de aquellos días es como que se cerró esa etapa, pero se fueron abriendo otras, que a la vez también van teniendo su cumplimiento. Y cada una de esas etapas, esos procesos, esas etapas de transición, tienen el propósito de dejarnos algo, de ir formando nuestro carácter. Cuando nosotros abordamos, por ejemplo, la vida de José, aquel que fue vendido por sus hermanos, ¿recuerdan? ¿Verdad? De la túnica de colores, el hermano menor de la familia, que fue vendido como esclavo y recorremos esas líneas del libro de Génesis y decimos, qué tremendo, ¿no? Y tal vez nos pudimos haber preguntado, ¿para qué vivió
todas esas circunstancias, todas esas etapas. Y la respuesta es clara porque lo da la misma Biblia. El Señor necesitaba ir formando un carácter especial para el propósito que tenía con José. Fíjense que si nosotros observamos en la vida de José, que también es un ejemplo para nosotros, que a lo largo de cada etapa que él vivió, él comprendió el verdadero propósito cuando se encuentra con sus hermanos. Recuerda que no hace mucho hablábamos de ese encuentro, ¿no? Cuando se dio a conocer frente a los hermanos, aquellos que lo habían vendido, aquellos que pensaban que habrá sido de él, ¿no es cierto? Pero fíjense que en ese momento él toma conciencia, le llega la revelación de parte del Señor, que fue Dios quien lo involucró en eso y que en su camino, en el caminar, el Señor fue formando el carácter que él necesitaba. Cosa que no siempre nosotros tenemos en cuenta, ¿verdad? Porque somos conscientes que de repente, bueno, tenemos que cambiar en ciertas áreas de nuestra vida. ¿Cuánto lo somos? Yo creo que todos, de alguna manera, somos conscientes que tenemos que cambiar algunas áreas de nuestra vida. Pero como el Señor ve más allá, ¿no? El Señor ve más allá y los métodos que Él utiliza son desconocidos para nosotros. Fíjense que un escogido de Dios como José, con un gran propósito como él tenía. Imagínense si el Señor de movida le hubiese dicho, mira, vas a pasar por aquí, por aquí, por acá, ¿verdad? Pero tranquilo, tranquilo, porque yo a través tuyo voy a bendecir, va a haber una etapa de hambre, vas a tener en abundancia, vas a sustentar a todos tus hermanos. O sea, sin embargo, Dios no lo hizo, ¿no? Dios no lo hizo. Dios no lo hizo ¿por qué? Porque no era necesario hacerlo. Porque tal vez al hacerlo, ¿no? Es como si a nosotros nos contaran, bueno, todo el propósito específico que Dios tiene con cada uno y tal vez no entenderíamos, ¿no? Por qué vivimos lo que vivimos en distintas etapas a medida que las vamos recorriendo. Y lo maravilloso de esto es que tenemos un Dios que hace todo bien. Yo no sé lo que habrá pensado José cuando estaba allí en la cárcel, cuando trajo esa revelación al copero y al panadero, ¿recuerda? Cuando uno de ellos salió en libertad y le dijo, bueno, cuando estés afuera, acordate, cuando te restablezcan a tu puesto, porque esa fue la palabra que se le dio, que era el copero del rey, o sea, iba a estar allí en el palacio nuevamente, iba a servir el vino al rey. Cuando estés allí, acordate de mí, le dijo. Y sin embargo se olvidó. Y yo me imagino José, ¿no? Pero ¿habrá entendido eso en su momento? Sí, es cierto que cayó, él no abrió su boca. Es cierto que un personaje como Job, que también es otro ejemplo, a medida que pasaba distintas situaciones complicadas en su vida, él no atribuyó a Dios ningún despropósito, mantuvo su integridad. Ahora, mantener la integridad, no atribuir a Dios ningún propósito, o pasar como José distintas situaciones que tal vez no la terminó de entender, no significa que, ¿no? Que todo estuviera bien en él, que no hubiese controversias, que no hubiese, ¿no es cierto?, algún dejo de duda en alguna situación, algún momento difícil de confusión tal vez, más que duda, ¿no? Son etapas que se van pasando y se van viendo. Por ejemplo, aquel ciego de nacimiento, ¿no? Que los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿No? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ni él ni sus padres. Esto es para que se vea la gloria de Dios. O sea que estaba viviendo lo que vivía para que en el tiempo señalado se cumpla la voluntad de Dios y ese milagro bendiga a muchos. Entonces, claro, hay ciertas situaciones que nosotros vamos viviendo que no las comprendemos, que no alcanzamos a entender, pero sí tenemos que tener la certeza de que estamos en las manos del Dios vivo. Y estando en las manos del Dios vivo, ¿verdad? Estando conectados con Él, caminando de su mano, algo valioso va a salir de cada uno de cada una de esas puertas, de cada una de esas etapas de transición, de cada una de esas etapas de esos procesos que vamos viviendo. No podemos olvidarnos de esto, porque si no muchas veces, fíjense que hasta el mismo apóstol Pablo, ¿no? Hablando de la fe, en un momento le dice, bueno, pero si no creemos que Cristo resucitó, nuestra fe es vana, no hemos creído en vano. Obviamente que les hablaba irónicamente a aquellos que lo estaban escuchando, pero obviamente que hay momentos en donde la confusión quiere venir a nuestra vida, muchas veces por no interpretar
la etapa que a lo mejor estamos viviendo. Ahora, el no interpretar esa etapa que estamos viviendo, no necesariamente vamos a interpretarlas a todas. Y no necesariamente el Señor se va a tomar el trabajo de revelarnos a todas. Está en vos, está en mí, está en su pueblo, el hecho de creerle a Él, amarle con todo el corazón, sabiendo que con Él estamos seguros, sabiendo que venga lo que venga, que pase lo que pase, estamos tomados de su mano. Habrá situaciones en esta tierra que dice que hay situaciones que nos van a poder llegar a afectar, ¿no es cierto? Económica, sentimentalmente, emocionalmente, físicamente, familiarmente, nos pueden llegar a afectar. Pero tenemos una certeza y la convicción de que nuestra fe está depositada en alguien realmente poderoso y tiene el poder de revertir toda situación. Y esto es muy importante comprenderlo. Mire, acompáñenme aquí, por favor. Veamos Lucas capítulo 11. Mire, Lucas capítulo 11, nos quedamos en Nueva Traducción Viviente. Lucas capítulo 11, versículo 52. Y mire lo que aquí dice, son justamente palabras de nuestro Señor, ¿no? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Mire, ¿a quién estaba hablando? A expertos, o sea, tenía que ser sacerdotes, escribas, gente estudiosa de la palabra, ¿no? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Y nosotros recordamos esta otra parte de este versículo, donde dice, ustedes mismos no entran al reino e impiden a que otros entren. Muchas veces lo recordamos ese versículo. Pero qué interesante es lo que menciona aquí. Les quitan la llave de conocimiento. Gloria a Dios. O sea, ¿qué significa quitar la llave del conocimiento? Significa no permitir que haya entendimiento dentro del pueblo. Por eso la Biblia dice que el pueblo perece porque por falta justamente de conocimiento. Esta falta de conocimiento no está dirigida, no interpretemos de la manera de que, bueno, tenemos que aprender de memoria, tenemos que conocer versículos, tenemos que... No pasa por ahí. Muchas veces es importante saber que cada uno de nosotros somos escogidos por el Rey, porque la Biblia lo dice claramente, no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Nosotros somos hijos, ¿verdad? Somos hijos, Él nos ha adoptado. Son conceptos que tenemos que tener muy claros. Y también tenemos que tener muy claro que nuestro paso aquí por esta tierra, no es que estamos acá porque el aire es gratis y respiramos. Estamos acá en esta tierra porque hay un propósito en nuestra vida. Lo entendamos o no, muchas veces nos imaginamos que el propósito puede ir por allá y resulta que nada que ver, el plan de Dios es otro. Porque, vuelvo a repetir, sin ir más lejos, el propósito en José realmente era de gloria, ¿verdad? Pero Dios nunca le dijo a José cómo terminaba la cosa, pero siempre estuvo con él. Y demostraba que estaba con él. ¿Por qué confiaban en él? O mejor dicho, ¿por qué le confiaban? Lo ponían en autoridad y demás. Lo hacía porque veían que Dios prosperaba todo lo que él tocaba con su mano. O sea que el respaldo de Dios siempre estaba. El Señor siempre lo acompañaba. Pero tenía que pasar porque tenía que pasar. Y muchas veces no eran situaciones gratas, hasta muchas veces injustas. De tal manera que hasta lo llevaron a la presión injustamente. Entonces, viendo en este orden de ideas, yo creo que debemos tener en cuenta que hay una llave que va abriendo puertas. Es la llave del conocimiento. Estas puertas son etapas de transición, de una etapa hacia la otra. Fíjense que nosotros... ¿Cuándo comienza y cuándo termina? Bueno, la cosa comienza en marzo y termina en noviembre o en diciembre, ¿no? Bárbaro. Pero en lo espiritual, el trato que el Señor tiene con nosotros, la forma que el alfarero le va dando a nuestra vida, nosotros tal vez identificamos el momento cuando comienza, pero no conocemos el tiempo donde esa etapa de transición se culmina y pasamos para el otro lado.
Fíjense que el ejemplo que siempre tomamos es el ejemplo que vemos en el tabernáculo del desierto o en el templo mismo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. 3 etapas, ¿no? 3 etapas en donde a las claras vemos que el Señor no quiere que nos quedemos en el atrio, ¿verdad? O Él desea, anhela que sus hijos vayan avanzando. El versículo de Proverbios que siempre mencionamos, que el camino del justo, ¿cómo es? Como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. O sea que nuevamente tenemos, allí nos da a entender la palabra de Dios, que Dios desea que nosotros vayamos avanzando. Y para nosotros avanzar a lo mejor puede llegar a significar, bueno, muchos años de ir a la iglesia, de congregarme, de servir a Dios, o tal vez el conocimiento que podemos ir adquiriendo de la palabra y demás. Sin embargo, la obra que Dios hace, conforme al propósito que Dios tiene, muchas veces no se ve exteriormente, porque el trabajo de Dios es de adentro hacia afuera. ¿Usted sabe el carácter que tiene? Bueno, malo, no sé, pero sabe que usted sabe qué carácter tiene, no lo conoce. ¿Verdad? Es una persona pasible, es una persona que tiene carácter fuerte, usted lo conoce. Ahora, ¿cómo se visualiza el carácter? ¿Dónde está? ¿Cómo lo vemos? ¿Dónde se haga una foto del carácter? ¿Podemos hacer una ecografía y nos sale el reflejo de carácter? No. O sea, es algo inherente, es algo que sabemos que está, ¿verdad? Bueno, hay cosas que va a transformar el Señor en nuestra vida desde adentro, cosas que no se ven y las va a transformar, que se van a hacer visibles en algún momento. Y a veces hasta nos sorprender a nosotros mismos. Porque muchas veces yo creo que muchos de ustedes coincidirán conmigo en que hay momentos en donde, ¿cómo pude yo decir esto? ¿Cómo pude yo hacer esto otro? ¿Cómo pude pensar de esta manera si mi costumbre es otra, mis hábitos son otros, mis pensamientos son otros? Y ahí vamos comprendiendo que hay una obra realmente de parte de Dios en nuestra vida que nos va realmente perfeccionando. Nos va perfeccionando. Entonces, en base a esto, yo quisiera que tomemos aquí la llave del conocimiento, pero para poder comprender, alcanzar el entendimiento de la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Y es una obra perfecta, es perfecta. Nosotros podemos llegar no sé, a observar rápidamente nuestra vida y podemos decir, la verdad que, no sé, si Él está haciendo una obra perfecta, yo muy perfecto no me siento, no me veo. Pero no se trata de cómo nos veamos nosotros, se trata de cómo nos ve Él. Y Él nos ve como un producto terminado por Él, después de ser procesado, y siendo útil para el propósito que Él tiene. Amén. Ahora, observemos esto. Hay un personaje, gloria a Dios. Vamos al libro de Esther. Mire, qué lindo es el Señor, hermano. En el libro de Esther, gloria a Dios, ustedes más o menos conocen el libro de Esther, de qué se trata la historia. Una historia que muchas veces tocamos, mencionamos aquí, ¿no? La reina, la que fue elegida reina para estar con el rey, es una gran figura, vemos allí. Gloria a Dios. Pero hay un personaje que también es uno de los personajes centrales del libro de Esther, que es Mardoqueo. Ahora, lo que la Biblia nos deja ver en Mardoqueo son justamente distintas puertas que él en su vida fue atravesando, en las experiencias que tuvo, en lo que vivió. Puertas que en definitiva son procesos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, vemos que Dios nos va haciendo vivir día tras día y nos va trabajando, nos va formando, ¿no es cierto? Que ustedes y yo ya somos conscientes de eso. Ahora, paralelamente a eso nos da ejemplos de parte de ese trabajo en nuestras vidas y lo que va dejando ese proceso. Porque hay momentos en donde de repente los personajes que mencionamos, por ejemplo, tanto Job, José, Moisés, personajes centrales de la Biblia, en donde vemos que, o nos podemos llegar a preguntar, ¿qué de bueno puede dejar un momento doloroso? ¿Qué de bueno puede dejar un momento de desierto, de confusión? ¿No? Aparentemente nada. Sin embargo, el Señor sabe lo que hace. Amén. Y cuando nosotros empezamos a caminar en esa dirección, tomando confianza en Él, de hecho,
En Mardoqueo hasta vemos la etapa de la confianza. Mira, acompáñeme, vamos al libro de Esther, vamos al capítulo 2 del libro de Esther, gloria a Dios. En el versículo, a ver, ya le digo, gracias Jesús. Mire, versículo 16. Llevaron a Esther, dice la palabra, ante el rey Jerjes, en el palacio real, a comienzos del invierno, del 7º año de su reinado. El rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti. Para celebrar la ocasión, ofreció un gran banquete en honor de Esther a todos sus nobles y funcionarios. Decretó día de fiesta para las provincias y entregó generosos regalos a todos. Aún después de que todas las jóvenes fueron trasladadas al segundo harén y Mardoqueo fue designado oficial del palacio. Fíjense cómo fue designado Mardoqueo, oficial del palacio. Ahora, esto fue producto de la fidelidad de Mardoqueo. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque nosotros sabemos, conforme a las Escrituras, que hubo un reconocimiento de parte del rey hacia Mardoqueo. Mardoqueo tuvo una intervención importante cuando se estaba generando un complot, ¿no? para matar al rey. Y cuando él lo descubre, bueno, se encargan justamente de aquellos que estaban conspirando contra el rey, pero a él no le vino ningún beneficio por eso, ni nadie le reconoció nada. Aunque luego vino el reconocimiento, a su tiempo, en su momento. Pero ya había pasado un tiempo bastante prudencial, en donde muchas veces él no habrá pensado, pero nadie tuvo en cuenta lo que yo hice. Nadie echó el ojo, nadie prestó atención a lo que yo hice, que fue algo tan importante. A mí no me dieron ni las gracias, ¿no es cierto? Y tal vez lo haya pensado, pero aún así se mantuvo fiel. Aún así se mantuvo fiel a su Dios y fiel a las autoridades también. Porque dice que él estaba a la puerta del rey siempre. Lo echaban, ¿no? No se inclinaba ante Amán, había ahí problemas, ¿verdad? Pero él, su fidelidad siempre la mostró. Y tal vez esos pensamientos negativos, ¿no? Que tal vez, ¿para qué es tan fiel si al final nadie te reconoce, nadie te toma en cuenta? Él los pudo vencer. Entonces, vemos aquí que la puerta de la fidelidad es importante, aun cuando tal vez nadie te reconozca nada. Y esto es importante entenderlo. Es una etapa de transición la puerta a la fidelidad. Yo no sé si soy claro con esto, sí, porque es importante. Hay momentos donde no te van a reconocer nada. Hay momentos en donde vos vas en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia misma, para hasta llegar a pensar y poder vencer, atravesando la puerta de la fidelidad, todos esos pensamientos negativos que te hacen, que te quieren, mejor dicho, hacer creer de que es en vano. Es en vano servir a Dios, es en vano esforzarse, es en vano ser fiel a tus jefes, a tus patrones, a quienes estén autoridad sobre vos, ¿verdad? Porque el enemigo siempre nos quiere llevar por el camino de la transgresión, siempre nos quiere llevar por el camino de la rebeldía. Y el Señor, dentro de la formación que Él nos está dando, una de esas puertas, ¿verdad?, que tenemos que atravesar, esas etapas de transición, es la etapa de la fidelidad. En la vida de Mardoqueo la vemos. Ahí vemos una puerta, mire, pero hay más. Mire lo que dice Esther capítulo 2, nos vamos ahora al versículo 21, mire. Cierto día, gloria a Dios, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos eunucos del rey, Bigtana y Teres, guardias que custodiaban la entrada a las habitaciones privadas del rey, se enojaron con el rey Jerjes y conspiraron para asesinarlo. Pero Mardoqueo se enteró del complot y le pasó la información a la reina Esther. Entonces ella se lo contó al rey y le dio el crédito a Mardoqueo por la noticia. O sea,
Esther le dio el crédito a Mardoqueo, sin embargo, no lo reconocieron. Entonces también vemos aquí algo que es interesante, porque en la vida de este hombre vemos que él dio el paso de la fidelidad, pero a la vez, muchas veces yo me imagino que podía sentirse contrariado, como, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, ¿no? Decir, bueno, pero ¿para qué tanta fidelidad? Al final nadie me la reconoce. Pero él tenía amor por la verdad. Entonces yo veo aquí otra puerta, que es el amor por la verdad. Y claro, nosotros venimos de un mundo en donde la verdad a veces es a medias, ¿verdad? En donde la verdad muchas veces hasta nosotros mismos la sacábamos a la luz cuando nos convenía. Si no nos convenía, a lo mejor omitíamos, ¿verdad? O por ahí mentíamos directamente, ¿no es cierto? Y eso hay que comprender, porque esa es parte de la naturaleza del hombre. Eso es parte de la naturaleza del hombre. La mentira es parte de la naturaleza. Y el hombre a veces miente pensando que está haciendo bien. ¿Y qué bien va a haber en la mentira? No hay ningún bien. Sin embargo, no, más vale, vamos a mentir para no, una mentirita piadosa. No hay mentirita piadosa, es mentira. Entonces, pero lo importante es esto que vemos como ejemplo, estamos tomando la vida de este Mardoqueo hoy, porque la Biblia nos da ejemplo de que es necesario tener amor por la verdad. Amor por la verdad. Aun cuando, bueno, Serrat decía lo que no tiene es remedio, ¿no? Pero bueno, es que realmente es así. O sea, la verdad muchas veces puede llegar a caer mal, pero necesitamos tener amor por esa verdad. Porque no necesariamente le vamos a caer bien a todo el mundo. Uno sabe que eso pasa, eso ocurre, eso nosotros tenemos que ser conscientes realmente de eso. Pero si hay fidelidad en nuestra vida, si pasamos la etapa de transición de la fidelidad, pasamos la etapa del amor por la verdad, hermano mío, eso significa que vos y yo estamos evolucionando. Entonces, qué maravilloso es lo que compartíamos el domingo en la iglesia, que Dios nos da la oportunidad de poder examinarnos a nosotros mismos y saber si andamos en la verdad o no andamos en la verdad. Y claro, de repente, imagínense que yo estoy diciendo esto ahora y alguno de nosotros nos mandamos una mentirita piadosa. Oh, mamita, ay Dios mío. Pero resulta que el Señor nos ve. Él nos ve. Entonces envía su palabra. Envía en ejemplo como el de Mardoqueo. Entonces, claro, fíjese que esto es bien tremendo, porque hay cosas que Dios te arranca de un plumazo, ¿no? Y otras cosas que a veces permanecen en nosotros y sabemos, vamos comprendiendo día tras día, Él nos va dando comprensión de que son nocivas, y el trabajo del Espíritu Santo es arrancar de raíz todo eso de nuestro corazón. Claro, pero no necesariamente Él irrumpe de manera intempestiva y quita de raíz. No. ¿Cómo se imagina usted que puede llegar a ser quitado algo negativo de nuestra vida? Primero, si nosotros no lo reconocemos, no va a ser quitado nada. Entonces, tiene que haber una etapa que nos lleve al reconocimiento. Después de esa etapa de reconocimiento, tiene que haber otra etapa que nos lleve al arrepentimiento, que es distinto al remordimiento. Porque uno puede sentir remordimiento porque hizo líos, bárbaro, pero otra cosa es estar arrepentido. Son dos cosas distintas y son cosas que a veces tenemos que vivir y experimentar. Entonces, fíjense que el reconocimiento seguido por el arrepentimiento, eso hace que vayamos a los pies del Rey y nos podamos despojar en serio de aquello que no nos sirve. Entonces, la obra del Señor en nuestra vida la lleva Él adelante, pero la decisión la tomamos nosotros. O sea, todo sale a la luz, dice la palabra del Señor. Y muchas veces sale a la luz lo que hay dentro de nuestro corazón. De hecho, el libro de Deuteronomio lo dice, ¿no? Te sustenté, te hice pasar hambre, cuando estuvo en el desierto el pueblo. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Para saber lo que había en tu corazón. Entonces, claro, hay distintas etapas en donde de repente, claro, gloria a Dios, hay que ver qué pasa, ¿no? En los momentos difíciles con nosotros. Y el Señor, como nos conoce, nos deja pasar por allí. Pero recordemos algo, siempre Él espera que vos y yo respondamos positivamente.
Siempre, Él jamás nos deja sin instrucción. Miren, por ejemplo esto, reconocimiento y arrepentimiento. Ya lo repito 3 veces. O sea, no podemos decir que esto no lo entendemos. O sea, es importante. Y eso es la instrucción que viene de parte de Dios. ¿Verdad? La instrucción. Que sepamos, por ejemplo, diferenciar lo que significa el remordimiento con el arrepentimiento también es importante. Uno puede tener remordimiento porque hizo o dijo o etcétera. Pero otra cosa es decir, realmente me arrepiento de esto. Me arrepiento. Y claro, cuando llegamos a Cristo sabemos que fuimos perdonados de nuestros pecados. ¿Cuántos lo saben eso? Él dice que tomó sus pecados y los arrojó al fondo de la mar. Ahora, qué interesante es comprender algo, ¿no? Yo recuerdo en mi vida personal, ¿no? Hubo un momento en que yo lo llamé, no sé, el verdadero arrepentimiento. Porque, fíjense, cuando recibimos el perdón de parte de Dios, es tan general, ¿verdad? Y hay cosas muy grosas que decís, bueno, sí, el Señor ya me liberó de esto y gracias a Dios que trajo luz en mi vida, ¿no? Pero hay otras cosas que tal vez no son tan visibles como otras. Y nosotros como englobamos todo, decimos, listo, ya todo está al fondo del mar, ¿no? Pero no hubo etapas de un verdadero reconocimiento, de un verdadero arrepentimiento, tomando realmente conciencia, mayormente cuando ese tipo de errores le causó daños a otros, no solamente a nosotros. Entonces, hay etapas, hay situaciones que el Señor prepara, para que justamente se pueda llegar a la revelación, ¿no? Ese es el trabajo del alfarero. Eso no es que Dios te quiera hacer sentir mal, te quiera hacer avergonzar. No, de ningún modo. Dios nos ha perdonado, nos dio una nueva oportunidad. Dios es bueno, no lo olvidemos nunca. Pero hay un proceso profundo, maravilloso de parte de Dios, conforme al propósito que Él tiene. Pero ¿y cuál es ese propósito? ¿Cuántas veces se lo habrá preguntado José? ¿Cuántas veces se lo habrá preguntado Job? Sin embargo, ¿cuándo vino la revelación? Fíjese que termina casi el libro de Job y dice, antes, ¿qué decía? Hablaba lo que no entendía. Ahora mis ojos te ven. Llega la etapa donde se da a conocer José ya para el cumplimiento del propósito por delante con sus hermanos, de sustentarlos y alimentarlos y preservarlos, y ahí le llega la luz a José de que realmente no fueron ellos los que lo vendieron y le hicieron lo que hicieron, sino que fue Dios el que lo llevó por ahí para realmente poder estar en la situación que él estaba hoy, para que se cumpla su plan. Y esto, de alguna manera, si nuestra confianza en Dios va creciendo, cuando hablo de confianza en Dios estoy hablando de ponernos realmente en su mano y saber que lo que está haciendo es perfecto. Por más que yo no lo entienda, Él hace las cosas bien. No es como yo que no hago las cosas bien. Él hace las cosas bien. Y esa confianza empieza a crecer. Esa esperanza no se mueve, es inamovible. Entonces, de esa manera, hermano mío, se van atravesando las distintas puertas, etapas, que tal vez vemos también en la vida de Mardoqueo, de otra manera. Y una de esas maneras es con gozo. Es con gozo. Gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. Mire, a ver si Esther capítulo 3. Nos vamos al versículo 3. Mire, gloria a Dios. Entonces los funcionarios del palacio, que estaban a la puerta del rey, le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Todos los días le hablaban de lo mismo, pero aún así él se negaba a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán para saber si él toleraría la conducta de Mardoqueo, ya que Mardoqueo le había dicho que él era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Y como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y a lo ancho del imperio. ¡Uy, gloria a Dios! Mire qué tremendo. ¿Recuerdan el consejo que Mardoqueo le dio a Esther?
Le dijo, no reveles tu nacionalidad. ¿Verdad? Es más, a partir de hoy te vas a llamar Esther, porque no se llamaba Esther, tenía un nombre judío. Entonces, a partir de ahora no te vas a cambiar el nombre. De hecho, cuando le preguntan el nombre, bueno, dice, pero ¿de qué parte de Egipto vos sos? ¿No? Ahora, él era tal la confianza que tenía en Dios que no tuvo ningún empacho en revelar su identidad. Porque cuando este Amán pedía que todos se arrodillen delante de él no lo hacía. Y no lo hacía porque por su convicción, su compromiso ante Dios y su identidad. Pero era tal la confianza que le tenía a Dios que no le importaba nada. Él no lo hacía. Y esta es otra puerta, la puerta de la confianza. Gloria a Dios. La etapa, si ustedes quieren mejor, de la confianza. El proceso de la confianza. Pero es una etapa muchas veces de transición que necesitamos vivir. Dios va a generar muchas veces momentos y que nosotros a veces lo vamos a vivir con conflictos internos para que podamos ir tomando confianza en el Dios que nos llamó. El Dios que nos llamó no piensa como nosotros. No tiene los mismos pensamientos. Nosotros pensamos que, bueno, Dios va a actuar de esta manera o de otra. Y sin embargo, el Señor termina sorprendiéndonos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos. Y nuestros caminos tampoco son sus caminos. Entonces, si los pensamientos no coinciden, si los caminos no coinciden, va a tener que crecer la confianza en Él. Va a tener que crecer la confianza. Un ejemplo lo vemos en Pedro caminando sobre las aguas. Pedro, ven. Primero se animó, dijo, si vos sos, realmente ordená que yo vaya hacia vos. Y él dijo, Pedro, ven. Y él caminó también sobre las aguas. Entonces, obviamente que podemos decir, bueno, pues se terminó hundiendo. Se hundió porque miró la realidad. Se hundió porque salió también a luz la verdadera naturaleza, que es también la nuestra. Muchas veces en donde dudamos de aquel que nos está llamando. Pero tenemos que romper con eso y tener confianza en Él. ¿Cuántos están entendiendo esto, por favor? Mire, yo veo otras cosas en Mardoqueo y quiero que usted vea. Gloria a Dios. Mire, Esther capítulo 6. Vamos al versículo 10, a ver. Gloria a Dios. Perfecto, le dijo el rey Amán. Rápido, lleva mi manto y mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo el judío, que se sienta a la puerta del palacio. No pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. El versículo 11 dice que Amán tomó el manto y se lo puso a Mardoqueo. ¿Recuerdan esto, no? Amán pensaba que lo iban a reconocer a él y que lo iban a honrar a él. Y bueno, entonces hizo mención a lo que él hubiese querido. Y el rey le dijo, bueno, ahora todo lo que vos querés, hacelo a Mardoqueo. Hacelo con él. Y él tuvo que llevarlo allí, ¿no es cierto? Lo interesante que si nosotros vemos la historia, allí estaba Mardoqueo sobre el caballo, con el manto real, con su enemigo paseándolo por la ciudad. Pero él lo hizo de manera sencilla y en silencio. A ver, no lo fue pateando a Amán así, diciendo, mirá, acá tenés, ahora mirá lo que tenés que hacer para meterte conmigo. No, con sencillez. Callar y sencillez. Yo veo eso en esta puerta. Yo veo en ese proceso de Mardoqueo. Qué bien puede ser el nuestro. ¿Qué pasa cuando vemos el respaldo de Dios? ¿Nos hinchamos como poroto en el agua ¿no es cierto? Y nos ponemos, Dios me está respaldando, que vean todo, que Dios está conmigo. No debería ser así, conforme a lo que vemos en las Escrituras, ¿verdad? ¿Y qué pasa si nos ocurre? ¿Qué pasa si wow, qué bueno, Dios está conmigo, mira cómo está dando señales que está conmigo? Gloria a Dios. Es que eso también va a tener que ser trabajado por el Señor. Es muy importante esto, por favor. ¿Y qué pasa cuando llegan esos testimonios a nuestra vida? ¿Qué pasa cuando alguien se te acerca y decís, mirá, vos oraste por mi hijo y mi hijo se sanó y te dan las gracias y qué sé yo, ¿verdad?
cuando se hace algo por alguien. Se hace algo por alguien y eso trae bendición a esa persona y tal vez hasta a su casa, a su familia. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Lo ponemos en el diario? Gloria a Dios. Y eso es justamente lo que demostraba este varón, el cual sabía de penar, pero también conocía al Dios que lo había llamado. Y él de alguna manera pudo identificar con dolor, porque se tuvo que desprender, ¿verdad?, de Esther, a quien él la cuidaba como una hija, pero sabiendo que había el propósito detrás. Y esto uno lo dice y lo lee rapidito ahí, pero no es tan sencillo a veces de vivir. Cuando a Abraham le dijeron, me tenés que entregar a Isaac. Tu amado, tu único. Fuerte, ¿verdad? ¿Qué hizo Abraham? Señor, por favor. No, ahí tenemos otro ejemplo que pasó por la puerta justamente de la sencillez y de callar. Entonces, hermano, yo con esta meditación de este día, ¿verdad? El Señor me ha inquietado a que podamos tomar conciencia. No es casualidad las situaciones que nos tocan vivir. Algunas son para corrección, otras son para edificación. Algunas son para corrección y edificación juntas, ¿verdad? Otras conforme al plan que Dios tiene. Los caminos que estamos recorriendo y que a veces, ¿no?, salvo que seamos muy necios y estemos allí queriendo hacer siempre nuestra voluntad y no lo que el Señor, creo que el caso no es de lo que estamos presentes aquí. Por ahí, allí no sé quién nos estará escuchando en este día, pero de aquí yo he hecho un vistazo y me parece que por ahí no andamos. Ahora, el hecho es que no nos confundamos en el camino. Dios hace todo bien y esa tiene que ser tu confianza. Eso tiene que crecer, eso tiene que dar gozo a tu corazón. Más allá de lo que puedas estar padeciendo en este instante, o lo que puedas estar viviendo. Dios hace todo bien. Pero fíjense que el mismo Gedeón, cuando el ángel le dijo, Dios está con ustedes, ¿qué dijo él? Si Dios, ¿por qué? Si Dios estuviera con nosotros, ¿cómo estamos viviendo esto? Es lógico que lo diga. Claro que sí, es lógico. Pero en este camino la lógica se puede transformar en una enemiga nuestra. Porque la lógica nos puede llevar para el lado contrario a donde Dios nos está llevando. Entonces es muy importante comprender esto. Fíjense que hay situaciones que son, muchas se nos llevan a querer que pisemos la contrariedad, ¿no?, que nos contrariemos. Mi pastor me decía, vos llegaste a Cristo, ahora sos una nueva criatura. Amén, decía yo. Bueno, tenés que arreglar tu situación con tu papá. Amén. Gloria a Dios. Así que andá y a ver a tu papá. ¿Seguro? Sí. Bueno, andá, vos andá en fe, que sabés que el Señor va a obrar y que patatín y patatán y gloria a Dios, gloria a Dios. Me echó peor que antes mi papá cuando lo fui a ver. Qué tremendo, ¿no? Y fíjense ahí, pero ahí el diablo y sus súbditos, hasta en mandarín me hablaban. ¿Amén? Si no te das cuenta que la fe es en vano, te das cuenta que esto no va, te das cuenta que la fe no es para vos, este es el evangelio para los locos, no para vos, mirá que lo que te pasó al final. Gloria a Dios. Yo no creo que pasó de más, no recuerdo exactamente el tiempo, pero no pasó mucho tiempo. No pasó mucho tiempo en donde yo estaba ahí en la calle y lo veo venir caminando el viejo, ¿no? Y mi viejo tenía una clase, tenía una habilidad para hacerse el distraído, que era impresionante. El tipo te pasaba para el lado tuyo y te ignoraba, ¿no sé? ¿Viste? Pero, y cuando me vio, cambió la ruta, che, ¿no? Yo estaba al borde del cordón de la vereda, allá donde vivíamos, la vereda de Lancha. Entonces, el borde, y él venía contra la pared, pero lo desvió el Señor así, y terminamos abrazados y llorando los dos. Y vos decís, pero imagínense que si en el momento en donde tuve que vivir esa experiencia negativa, fea, desagradable, porque
al final te humillaste y fuiste a pedir perdón, ¿no? Y te echaron peor que antes, gloria a Dios. Pero eso fue de bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque esa puerta, ese proceso, esa etapa, esa transición, a mí me llevaba a liberarme del orgullo, me llevaba a liberarme del ego personal, ¿verdad? De ese orgullo malentendido, de eso de que no, como yo me voy a humillar y al final me sale mal y que vaya a reconocer. No, hermano, de ninguna. ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya mal? No. Entonces tenemos que honrar al padre y a la madre. Y bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? Y hay que hacerlo a la manera de Dios. Y eso es importante comprenderlo. Y bueno, pero ya hay hermano que una vez me dijo, mira, ya no tengo más a mi papá y a mi mamá, ¿y ahora qué hago yo? ¿No? Porque reconozco que no lo honré, reconozco que no. Y yo en aquel momento le mencioné, no lo entendió, no lo entendió. Pero en el pasado había una ley del levirato, que, o sea, puntualmente decía que cuando, por ejemplo, dos hermanos vivían juntos, uno no había tenido hijos y fallecía, moría sin hijos, entonces su hermano tenía que llegarse a su cuñada para levantarse descendencia, ¿verdad? Y ese hijo que nacía de esa relación con su cuñado iba a ser considerado como el hijo del muerto. ¿Mm? Esa es la ley del levirato. Nosotros mencionamos el hecho de que la ley quedó atrás, pero hay principios que no quedaron atrás. O sea, quedó atrás la ley, pero el principio tiene vigencia. Entonces, dejemos de lado la relación sexual entre un hombre y una mujer, el nacimiento de un niño y demás. Pero qué importante es comprender que Dios prepara. ¿Por qué la Biblia dice yo di hombres por vos? Lo veíamos hace poco. Y porque el Señor prepara. Tal vez vos no pudiste honrar a tu papi y a tu mami en vida. No había luz, no entendías, Cristo no estaba en tu corazón, había rebeldía, enojo, qué sé yo, gloria a Dios. Pero el Señor va a actuar bajo el principio de la ley del levirato. Eso es así. Y el Señor va a poner allí una autoridad. Una de esas autoridades son los ministros. ¿Qué Dios va a poner? Fíjense que nuestro apóstol actuó de esa manera con un ministro del ministerio, ¿no? Una oportunidad nos contó, ¿no? Cómo ese ministro perdió a su papá espiritual en aquel momento, había quedado huérfano, digamos, ¿verdad? Y actuó bajo el principio del levirato. ¿Qué significa eso? Que lo cubrió. Lo cubrió aquel que, ¿verdad? O sea, tomó el lugar de ese papá espiritual que había fallecido en ese caso y que ya no estaba. Entonces, qué importante es comprender esto. Qué importante. A veces no es un padre, pero puede llegar a ser un abuelo, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? No sé, pero el Señor guía, muestra. El principio de la ley del levirato siempre va a estar presente para aquellos que le pidan la oportunidad al Señor de poder justamente honrar a esos padres. Es muy importante, porque si no sería, ¿no? Yo me entero ahora que tengo que honrar a mi padre y a mi madre, porque yo antes no conocía esta palabra. Y ya no tengo ni a papá ni a mamá, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo con la maldición? No. Obviamente que le pedimos perdón a Dios, Dios restaura, bárbaro, pero también nos da la oportunidad justamente de poder hacer algo, ¿no? Hacer algo, gloria a Dios. Fíjense, números 30. En números 30, ahí hay poder, hermano. Ahí hay poder. Allí dice justamente que cuando un padre tiene a su hijo bajo su techo y escucha que su hijo hizo un voto, ¿no? O hizo un compromiso, hizo una promesa que obviamente negativa estamos hablando, ¿no es cierto? Porque a veces la juventud, a veces, ¿no? La mala información o la desinformación te hace tomar decisiones equivocadas. Allí dice que ese padre tiene autoridad para vetar, dice la Reina Valera 60,
ese compromiso con obligación. Si el padre no lo hace, el compromiso con obligación sigue vigente. Bueno, pero estás hablando de la ley, pastor, eso ya no tiene nada que ver hoy. Pero el principio sigue vigente. Si yo tengo un hijo bajo mi techo y ese hijo yo lo veo comprometido con las tinieblas, por ejemplo, equivocadamente, está el respaldo de Dios sobre mi vida para poder presentarlo delante de Dios y decir, Señor, yo cancelo esta maldición sobre mi hijo, cancelo este voto, ¿verdad? Ahora, si no lo hago, sigue teniendo vigencia, ¿verdad? Lo mismo pasa entre el matrimonio. Si el hombre escucha a su mujer teniendo, también el mismo ejemplo, de repente un compromiso, hay autoridad sobre ese esposo para poder vedar. Entonces fíjense que la ley del levirato, el principio, mejor dicho, no la ley en sí, porque la ley quedó atrás, pero el principio del levirato tiene vigencia hoy. Y esto es muy importante. Es muy importante, gloria a Dios. Por último, mire, gloria a Dios, me tengo que apurar. Es lo que dice Esther capítulo 6 y vamos a quedarnos acá. En el 10 y 11 también. Rápido, lleva mi manto y mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del palacio. No pierdas ni un detalle de lo que ha sugerido. Entonces Amán tomó el manto, se lo puso a Mardoqueo y lo hizo montar al caballo del rey. Lo paseó por la plaza de la ciudad gritando, esto es lo que el rey hace a quien quiere honrar. Uy, uy, uy. Después Mardoqueo regresó a la puerta del palacio. ¿Qué hizo Mardoqueo? Fíjense que después de esa honra que le dieron en público, él no andaba ancho por ahí diciendo, ahora verá, ¿qué tal? ¿Quién me va a tocar ahora? No, volvió a su lugar. Entonces fíjense cómo una obra maravillosa de parte de Dios en nuestra vida es generar humildad. Es generar humildad. Esa es una puerta de transición muchas veces, porque no se pasa por la puerta de la humildad de la mañana a la noche. Es un trabajo. Volvemos al mismo principio. Debe haber un reconocimiento. ¿Qué reconocimiento? Que no soy humilde. ¿Amén? Debe haber un arrepentimiento por no serlo. Y de esa manera llega la restauración de parte de Dios. Y atravesamos el umbral de la humildad. Y atravesar el umbral de la humildad no es para gratificarnos a nosotros mismos. Es más, hasta nos puede llegar a sonar y a percibir como de una manera hasta dolorosa tal vez, ¿verdad? Porque a la carne no le gusta. La carne es orgullosa por naturaleza, no le gusta. Pero vamos a agradar a nuestro Rey. Vamos a agradar a nuestro Rey. Entonces imagínense que usted y yo tengamos que vivir una situación donde humillante, por ejemplo. Señora amada, qué feo. Gloria a Dios. Es tremendo esto. Qué tremendo. Mire, y esto es algo que es necesario comprender. Fíjense que ¿a quién le gusta ser humillado? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta ser humillado. Ahora, ¿por qué permite el Señor, y lo dice en el libro de Deuteronomio, te humillé? Uy, uy, uy. No es que Él nos humilló, sino que permitió tal vez que pasemos por una situación de aparente humillación, pero con el propósito de que deje algo bueno en nosotros. Entonces, el que todavía tiene vivo el orgullo, el que todavía está, ¿no? No está crucificado con Cristo, ¿no es cierto? Entonces salta, se pone mal, se enoja, patalea, y esas son las obras de la carne. Y la Biblia dice, anden en el Espíritu. Para poder andar en el Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Y será que nos toman una prueba a ver si está muerta la obras de la carne? Por ahí creo que viene la cosa. Entonces, yo veo que ese es el Evangelio de nuestro Señor. Ese es el verdadero Evangelio de nuestro Señor. En donde Él se agrada de un hijo, de una hija que progresa, que avanza, que es como la luz de la aurora. Pero el mundo no lo ve de esa manera, ni lo va a definir de esa manera. El mundo te va a decir, vos sos un tonto, vos sos un idiota, vos sos un perdedor, al final, mirá esto.
¿Por qué? Porque no tiene la luz de Cristo en su vida. Pero el que ha recibido la luz de Cristo tiene que dejar que esa luz realmente ilumine para poder discernir las etapas que va viviendo. Porque si no, fíjense que el infierno mismo es un campeón en hacer sentir al creyente un fracasado, en hacer sentir que el creyente siempre le va mal y que al impío le va bien. De hecho, la Biblia habla de eso. No te pongas mal por la prosperidad de los impíos, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Dice eso porque es una de las condiciones del hombre. Es decir, pero al final, este no teme a Dios, este no le importa nada y a lo mejor le va mejor que a mí. Si empezamos a caminar ese recorrido, chao, empezamos a perder la visión. Lo que hay que comprender es lo que Dios dice y por el camino que Él nos lleva. No es un camino de derrota. Si no, no podríamos comprender su crucifixión y su muerte. Celebramos la resurrección, pero ¿qué tal cuando Él pasó por el camino al Gólgota, el camino hacia la cruz, llevando esa cruz? ¿Qué sentido tiene para un Dios grande y poderoso como el cual estamos adorando? Ninguno. Sin embargo, había un propósito. Propósito que el infierno conoce muy bien. Por lo tanto, busca de tal manera que ni vos ni yo pasemos por esos procesos y que no los identifiquemos. Hermano, deja, hermano mío, un peso de gloria sufrir por causa de Cristo. Deja un peso grande de gloria sobre el hombre y la mujer de fe estar atravesando estas puertas que vemos en este día. Y el Señor dice, pasen por esas puertas. Amén. Es más, nos llama puertas. Somos puertas. Puertas que vamos atravesando, que vamos avanzando. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, es la gran puerta que nos lleva hacia la salvación. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Mire, gloria a Dios. Él está aquí, Él está en este lugar, hermano. Aleluya. Gracias, Jesús. Mirá, ¿tenés Isaías 66:2? Isaías 66:2. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Dice la palabra del Señor, mire, leámoslo juntos. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos. Con todo lo que hay en ellos, yo el Señor he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y también arrepentido. A los que tiemblan ante mi palabra. Gloria a Dios. Entonces, mire. ¿Queremos ser bendecidos? Amén. Gloria a Dios. Pero dice que Él va a bendecir a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. Es un proceso ese. Es una etapa. Es un tiempo a pasar aprobado delante de Dios. Y uno de los... Fíjense, uno de los detalles importantes que vemos aquí es la reverencia hacia la palabra, temblar ante la palabra del Señor, la importancia que tiene para nosotros. Cuando vos y yo estamos frente a la palabra de Dios, tenemos una gran oportunidad de que las cosas cambien. Tenemos una gran oportunidad de que los planes que el enemigo trazó con nuestra vida, con nuestra casa, nuestra familia, nuestro futuro se deshagan. Cuando comenzamos a temblar frente a esa palabra. Y temblar tiene que ver con reverencia, tiene que ver con tomar y amar el amor hacia la verdad. Mardoqueo amaba la verdad. Vos y yo, bajo ese principio del ejemplo que nos dio Mardoqueo, debemos amar su palabra, porque es la palabra justamente la que nos va a llevar a la gran victoria que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Es tiempo de andar por fe. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de gozarse en su presencia. Es tiempo de deleitarse en Él. Es tiempo de honrarle. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias, amado Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, yo te doy personalmente por cada uno de mis hermanos en este día. Gracias por habernos juntos en esta hora y recibir tu palabra. Gracias por aquellos que
que se han conectado y aún los que se conectarán luego, sabiendo, Padre amado, que el poder de esta palabra les alcanzará de manera especial. Te ruego que cobre vida, Señor, a través de tu Santo Espíritu en cada corazón esta palabra, de tal manera, Señor, que todos a una temblemos ante esa palabra maravillosa, sabiendo que es lo que nos trae libertad, sabiendo que es lo que nos trae sanidad, liberación, prosperidad. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por esa mano poderosa que nos sostiene cada día. Gracias te damos porque hasta aquí nos has ayudado y nos llevas de victoria en victoria. Yo bendigo a tu pueblo. Lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu, Señor. Te ruego que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, se suelte sobre cada uno, que haya llenura de tu Santo Espíritu, que haya revelación y que esta palabra se convierta en rema en sus corazones, que nos sostengan en los momentos difíciles y les hagan valorar cuando tu mano poderosa los sacó de esas situaciones, que puedan discernir tu intervención divina, que no es producto de la casualidad, sino del plan que vos tienes con cada uno de ellos. Y se cumplirá tu buen propósito en cada uno de nosotros, Señor. Confiamos en ello, lo declaramos en fe, en el nombre poderoso de Jesús. Se cumplirá ese buen propósito en mí. Lo dice las Escrituras, lo dice la Biblia, mi hermano, lo dice Dios, lo establece en nuestros corazones. Nosotros, no lo olvides, créelo con todo tu corazón. Él está aquí, Dios de amor, Dios de misericordia. Enviamos tu palabra a donde tú deseas en esta hora, a través de internet, a través de la radio, a través de los distintos medios que tú puedes utilizar en este instante. Enviamos tu bendita palabra en manos de tu Santo Espíritu, allí donde tú has dictaminado, Señor, para traer libertad, y que esa libertad se haga visible ante todos, Señor. Esa transformación de vida, esas nuevas oportunidades aparezcan allí, esas puertas que deben abrirse se abran y permanezcan abiertas por siempre, Señor. Gracias te damos, declaramos victoria frente a esta palabra, la traemos a nuestro corazón y el poder de tu Santo Espíritu la sella fuego en él en esta noche, y confiamos con todo nuestro corazón lo que tú nos dices a través de la Escritura. No volverá vacía, sino que volverá con ese gozo de ver la causa y el efecto que se desata en nuestra vida cuando la palabra llega. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.